plan, está rota la comunicación con el gobernador Javier Corral. El presidente responde, no ha habido comunicación, lo que ha habido son entrevistas de él diciendo que no se va a dejar, esto en referencia a lo que nos decía ayer, que no se va a dejar intimidar, y el presidente le pide al subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, que diga si ha habido comunicación con Javier Corral. El subsecretario dice, no, realmente, como lo decía el presidente, pues, bueno, como lo decía hace rato, dice, tuve una reunión desde diciembre, el gobernador tuvo una reunión desde diciembre con la ministra Olga Sánchez Cordero y con los gobernadores, ahí él se comprometió a pagar el tratado, dice, el 1 de agosto se le presentó el plan para los descubrimientos y la extracción de las presas, él lo rubrica, es decir, el gobernador firmó este acuerdo y dice el subsecretario Mejía, repentinamente rompe lanzas contra la federación y a raíz de los hechos de la boquilla queda claro que él ha estado permitiendo una campaña contra el gobierno federal y la Guardia Nacional. Dice el subsecretario que el gobernador Javier Corral perdió la confianza en áreas donde se definen cosas muy estratégicas. Dice, no vas a estar definiendo operaciones clave y que luego filtre información falsa a los agricultores. Así esta mañana en Palacio Nacional contra el gobernador Javier Corral. Sí, también después pasó el director para América del Norte, Roberto Velasco, también repitió ese tema de el gobernador firmó y después cambió de opinión repentinamente. Y debíamos de tener que Y1 biprima más PX de Y1 prima más QX de Y1, por ser solución de ecuación homogénea, eso debe ser igual a 0. Algo similar sucedía con la Y2, y tendremos que Y2 biprima más PX de Y2 prima más QX de Y sub 2 es igual a 0. También debía satisfacer la ecuación Y sub 2. Y por último, la YP era solución ya de la ecuación no homogénea. Y debe de suceder que Y biprima P más P de Y prima sub P más QX de Y sub P debe ser igual a F de X. Eso está marcado en esta tercera ecuación. Y el objetivo nuestro es encontrar de una manera explícita quién es Y sub P. Y sub P la proponemos como un producto de dos funciones de X. YP la proponemos como el producto de Y1X por U sub X. Así proponemos a la Y sub P como el producto de Y1 por U. Y en forma similar también podemos proponer a Y sub P igual a Y2 por otra función de X diferente, una función B. Aquí tanto Y2 como B dependen de X, en la anterior Y1 y U también dependen de X. Partiendo de esta expresión de Y de P igual a Y de 1 de U, la derivamos una vez y encontramos, puesto que es la derivada de un producto, tendríamos Y1' de U más Y1 de U'. Eso sería la derivada de YP. Si ahora queremos la segunda derivada de YP, pues derivamos para eso sacamos la derivada de la derivada de la primera derivada. ¿Y qué es lo que encontramos? Y1 bi'prima por U más Y1' U' más Y1' U' más Y2 U bi'prima. Entonces tendríamos nosotros el valor de la derivada segunda de la Y particular. Una vez que tenemos YP bi'prima, YP' y YP, lo podemos sustituir en la ecuación esta que teníamos acá. Ahí sustituimos los valores de YP', YP, lo sustituimos ahí. Al hacerlo, lo que vamos a encontrar nosotros, es que la ecuación nos va a quedar como se indica a continuación, nos va a quedar como Y1 bi'prima por U, 2Y1' por U', etcétera, así hasta llegar al valor de F de X. Después nos dimos a la tarea de fijarnos en aquellos términos que tienen
en común a la U. O sea, son Y1 prima por U, PX por Y prima por U y QX de Y1 por U. Nos fijamos en esos términos y los ponemos originalmente. Y a continuación ponemos el resto de los demás términos que aparecían en esa ecuación que teníamos originalmente. Encontramos que por ser la U puede salir como factor común en esta expresión y lo que nos queda es Y1 biprima más PX de Y1' más QX de Y1 que multiplica U. Pero como la ecuación que nos queda es exactamente la ecuación original que teníamos en donde Y1 era la solución de la homogénea, pues esa expresión es cero. Y solamente lo que nos quedaría a nosotros sería la expresión correspondiente a Y1 biprima más Y1' U' más PX de Y' U' igual a f de x. Es todo lo que nos queda. Nos queda esta ecuación que aparece por acá. Esa ecuación vamos a dividirla toda a ambos lados, vamos a dividirlas por Y1. Y nos quedaría U biprima más 2Y1' entre Y1 por U' más PX de U' igual a f entre Y1. O sea, dividimos la ecuación anterior entre Y1 y nos quedó esta nueva ecuación, la que aparece acá. Una vez que tenemos esa expresión, vamos a ponerla ligeramente en otra forma. Y sabemos que U' se puede poner como la derivada con respecto a x de U' más 2Y1' entre Y1 por U' más PX de U' igual a f de Y1. Nos quedaría esa expresión. Ahora ponemos cuidado, lo que vamos a hacer agrupar es aquellos coeficientes de U' y vamos a tener la derivada segunda con respecto a x de U' más, observamos que el segundo y el tercer término ahí se encuentra el coeficiente de U', entonces tendremos ese coeficiente es 2 Y1' entre Y1 más PX por U' igual a f de Y1. Esta ecuación ya le podemos dar otra forma. Esta ecuación que tenemos, cuya variable es U' o cuya incógnita es U', es de la forma siguiente. Permítanme poner primero la forma. Y' más Q de Y igual a F. Es como si la Y fuera igual a U'. Entonces aquí tenemos la derivada con respecto a X de U' en este primer término. Más Q. Pero la Q va a ser para nosotros esto que tenemos aquí. La 2 Y1' entre Y1 más PX, que es el término que teníamos aquí en el centro, este de acá. Ese le damos el valor de Q. Y la F minúscula, que es la relación entre F y Y1. Entonces, tenemos que efectivamente la ecuación a la cual llegamos para U', esa ecuación diferencial para U', es de la forma Y' más Q de Y igual a F. Tenemos que resolver esa ecuación diferencial, cosa que ustedes ya lo saben hacer. Pero si no, simplemente lo recordamos. ¿Cómo se resuelve una ecuación diferencial de ese tipo? Pues de una manera muy simple. Se busca una función que dependa de x, una función que la podemos llamar alfa, lambda, rho, lo que sea, una función, en este caso yo la llamé una función lambda de x, que al multiplicarla por ambos lados de la ecuación, convierta a la primera parte de la ecuación en una diferencial exacta. Entonces, si multiplicamos esta expresión por lambda, al estar multiplicando ya por lambda que está aquí abajo, eso corresponde a la diferencial exacta de ¿quién? Del producto de lambda por y. A eso correspondería esta expresión. No sabemos quién es lambda. Uno de los objetivos es encontrar quién es lambda.
pero ya tendríamos eso. Si nosotros desarrollamos esta derivada, tendremos que esto es igual a lambda prima por y, es un producto, la primera derivada por y, más esto como constante por y prima. Entonces tendríamos esta expresión de acá. De esta expresión podemos igualar el primer término con el último término, igualándolo. ¿Y qué vamos a obtener? Pues encontramos que la lambda y prima, la lambda y prima de ambos lados se cancela y solamente que nos queda que lambda qy es igual a lambda prima y. Todavía más, la y se puede cancelar y solamente nos queda que lambda por q es igual a lambda prima. De esa expresión de lambda por q igual a lambda prima, podemos despejar lo que vale nuestra lambda. Esta expresión, si ustedes me permiten, la podemos poner como de lambda en lambda igual a q por diferencial x. Porque no olviden ustedes que lambda prima es de lambda en dx. Aquí dejamos la de lambda, la dividimos por la lambda y nos queda de lambda sobre lambda. Y la de x que teníamos por acá la mandamos por el otro lado y nos queda q de x, es lo que nos quedaría. Ahora lo que vamos a hacer es resolver esa ecuación o esa expresión para lambda. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar? Bueno, pues integrando en ambos lados, pues tenemos la integral de d lambda sobre lambda. Encontramos nosotros que esa integral nos va a dar, por un lado, el logaritmo natural de alfa. Y por el otro lado nos va a dar la integral a lo largo de x de q de x1 diferencial de x1. O bien poner q de t diferencial de t. Pero eso sería lo de menos. Lo importante es que estamos... De aquí podemos encontrar lo que vale nuestra lambda. Nos falta por último sacar la exponencial en ambos lados de esta igualdad y de ahí encontramos lo que vale la lambda. Entonces tendríamos que lambda es igual a la exponencial de la integral a lo largo de x de q de x1 diferencial de x1. De esta manera ya tenemos lo que vale lambda. En otras palabras, de esta manera tenemos el factor que convierte a la primera parte de nuestra ecuación diferencial de primer grado en una diferencial exacta. Una lista de reproducción en línea. ¿Qué es lo que pretendía yo encontrar ahorita originalmente? Ahora, ¿qué hacemos a continuación? Bueno, sabemos nosotros que lambda y1 a qué era igual. Bueno, sabíamos nosotros que la expresión sabíamos nosotros que la expresión, de ahí partimos, que d de x de lambda y, por un lado era igual a lambda por y' más lambda por qy. Por otro lado, esa expresión debe de ser igual a lambda por f minúscula. No olviden ustedes que multiplicamos ambos lados de esta ecuación por lambda. Este lado nos ha servido para encontrar lo que vale explícitamente lambda. Por otro lado, lo que nos queda de la derivada con respecto a x de la lambda y de la diferencial exacta igual a f por lambda. Y entonces es lo que tenemos a continuación. Entonces, puesto que tenemos nosotros la lambda y, entonces simplemente pongamos que esa lambda y la podemos poner tranquilamente como lambda, tenemos la derivada con respecto a lambda, la derivada con respecto a x de lambda y diferencial x1 igual a lambda f por diferencial x. Teníamos nosotros por un lado que lambda por y era igual a la integral de lambda f diferencial x. Es lo que teníamos ahora. Sin integrar, simplemente diferenciamos esa expresión con respecto a x y tendremos d en dx1 de lambda y diferencial x1 igual a la misma integral. ¿Eso qué significaría?
que si a continuación nosotros integramos, tendríamos lambda Y1 igual a la integral de lambda f diferencial x. En otras palabras, todo lo que hicimos es partir de la expresión d de x de lambda y igual a f de lambda e integramos esa expresión con respecto a lo largo de x. Eso fue todo lo que hicimos y eso nos llevó a lambda de y1 igual a lambda f de x. ¿Por qué lambda de y1? Porque al final de cuentas esa y1 es la que está relacionada con el valor de quién, de aquella expresión que tiene que ver con u. O sea, la y particular era u, era simplemente la y1 por la u. Y lo que estamos tratando de encontrar nosotros es cuánto vale nuestra derivada con respecto a u'. Entonces, si continuamos, vamos a encontrar que la y de esa expresión de la igualdad lambda de y1 que tenemos acá igual a lambda f de x, podemos despejar y tener de esta expresión que la y o la y1, como quieren ustedes llamarla, va a ser igual a 1 en lambda de la integral a lo largo de x de lambda f de x1. Es lo que encontraríamos nosotros. ¿Quién es esta y? Aquella y que aparece dentro de la ecuación y' más qy igual a f. No olvidemos que esta y' o esta y era igual a u'. Entonces, aquí partimos de esta ecuación y estamos resolviendo nosotros esta ecuación, es lo que estamos haciendo. Entonces, lo que hemos encontrado ahorita es que ya pudimos encontrar quién es y. Y y nos quedó como 1 sobre lambda integral a lo largo de x de lambda f diferencial x2. Todavía, si queremos, podemos dar otro paso más. Pero antes de dar otro paso más, podemos hacer lo que sigue. Podemos poner explícitamente a y. Y era igual a 1 sobre lambda, pero habíamos encontrado nosotros que lambda era esta expresión que teníamos aquí. 1 sobre lambda será simplemente e a la menos esta integral. Entonces, simplemente lo que tendremos que y será igual a e a la menos esa integral. Sin perder de vista lo que vamos a poner por acá. En principio sería e a la menos p' de t, etc. Entonces lo que tendríamos, o sea, nos quedaría exactamente lo que aparece en esta expresión de acá, en donde nosotros estamos sustituyendo lo que vale el lambda, y vamos a sustituirle lo que vale la lambda que encontramos antes, que la tenemos por acá. Aquí tenemos a nuestra lambda ya encontrada. Antes la encontramos aquí. Aquí está la lambda encontrada. Esta es la que tenemos que sustituir dentro de nuestra ecuación. Hay que sustituirla aquí afuera y aquí adentro. Al hacer eso nos va a quedar una expresión de esta forma. Obsérvese. Va a haber una integral por fuera que va a ser 1 sobre e a la integral, que subiéndola será e a la menos la integral. ¿De quién? De la integral que tiene que ver con la lambda que está dentro por f de y1 por f de y1 por dx2. Entonces tener f de y1 por nuestra dx2. Entonces, simplemente, pero sin olvidar que esa y que encontramos nosotros no es otra cosa más que nuestra u'. Entonces tenemos nosotros que la u' es igual a la y. Simplemente
y después lo que tenemos que hacer es sustituir con todo el cuidado del mundo a la expresión que aparece aquí, a la PTDT, en cada parte, con mucho cuidado. Y ahora simplemente lo hacemos. Pero esa PDT, ¿quién es en particular? Bueno, esa PDT en nuestra ecuación era lo que estaba jugando el papel de Q. Entonces lo que tenemos que hacer es cambiar. Si ustedes cambian desde ahorita, para que no tengamos problemas, a esta P que puse por acá, por una Q, con la Q minúscula de T, pongámoslo Q minúscula de T, Q minúscula de T, y recordamos que esa Q minúscula de T había sido igual a 2Y1' en Y1 más P de X. Esto era la Q minúscula de T. Entonces, es lo que vamos a hacer y vamos a sustituir. Pero al hacerlo, y si sustituimos, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Bueno, hagámoslo con todo el cuidado del mundo. ¿Qué es lo que tenemos nosotros? Tenemos la integral a lo largo de X, la integral a lo largo de X es, no olvidemos nosotros, va a ser E a la menos la exponencial de la integral a lo largo de X de Q de T, pero dijimos que esa Q de T no era otra cosa más que Y dos veces Y1 prima sobre Y1 más P de T, vamos a poner así, y todo esto diferencial de T. Entonces, simplemente la primera integral la podemos poner simplemente como esta expresión. O sea, esta integral que tenemos en esta expresión de acá, la podemos poner de esta manera, donde hemos sustituido la integral es igual, menos la integral no necesariamente es la Q de T. Un podcast no es necesariamente una novela. Pueden y ser ahora noticias tengamos que cuidado, suben, aquí hay un signo menos, la lectura de una noticia que puede no ser, pueden, que lo puedo accionar aquí adentro, o bien simplemente realizo esta integración. Pero no solo son novelas, y la integral de aquí adentro, novelas, a la de Y1 prima, Y1 por diferencial de T, hay libros que te relatan ahí, que te los cuentan. No es otra cosa más que el logaritmo natural de Y1 que está multiplicado por 2, pero con un 2 negativo. ¿Eso qué va a significar? Que ese 2 negativo lo voy a poder subir, porque ya no se ocupa la palabra radio. Logaritmo. ¿Y qué es lo que nos va a quedar? Pues simplemente nos va a quedar rápidamente 1 sobre Y1 evaluado en X elevado al cuadrado. Y entonces nos quedaría lo que aparece aquí abajo, Y1 al cuadrado. Eso es lo que nos queda aquí. Y esta parte de aquí también la hacemos. Simplemente tenemos que recordar una cosa. Habíamos encontrado nosotros que la derivada del Bronsquiano de Y1 y de Y2 era igual a menos P de T por el Bronsquiano mismo. En otras palabras, significa que menos P de T puede ser cambiado por W' sobre W diferencial de T. En otras palabras, significa que esta P de T archivos que de audio acá para descargar puede ser cambiada con todo y su signo por W' sobre W. Aquí está el signo menos que tiene que ver con la menos P de T. Entonces puedo cambiar eso como W' entre W. ¿Qué es lo que nos va a quedar? Pues sí, la verdad. W' sobre W. Y eso que nos va a dar igual. La cara de las calles. ¿Qué es un podcast? Al ponerle, a sustituirlo, esto tiene que ver con el logaritmo natural de quién? De
W. Con En eso tiene que Spotify, ver páginas que tengan esa podcast. expresión. Sí. Con el logaritmo natural de W. Que sí tienen. Pero como Puedes estamos hacerlo sacando la gratis. exponencial de ese Spotify logaritmo está natural gratis. de W, El único detalle es solamente que nos cada va a determinado quedar rato vas a W escuchar solito. anuncios. Y no ¿Esto puedes. qué va a significar? Que la Yo integral sí de pago, este pero segundo porque término, yo descargo la junto música con para ir sus signos, escuchando junto con la después. exponencial, Y nos sin va a dar anuncios. una W. Esa W está puesta por acá. Ese bronsquiano está puesto por acá. Entonces, ¿qué es lo que tendremos? No. W, Bueno, Y1' sí. por la integral. Por la integral a lo largo de X. ¿De quién? Otra vez, tenemos aquí esta expresión. Si sustituimos esta expresión nuevamente por lo que tenemos aquí, solamente tenemos que tener cuidado en los signos. Aquí no hay signo menos afuera. Entonces, ¿qué es lo que nos quedaría solamente? Nos quedaría directamente, ¿quién? Nos quedaría directamente Y1 o 2Y1, pero ¿en dónde nos va a quedar esa expresión? Nos va a quedar ese Y1, ya no se va a ir al denominador, ahora se va a quedar en el numerador y vamos a tener Y1 al cuadrado en el numerador. Otra vez, por el bronsquiano, que va a aparecer, pero ahora aparece el denominador. ¿Por qué aparece el denominador? Porque el signo asociado a la menos P que tenemos aquí, ahora va a ser menos, porque el menos que sale de la identidad W' igual a menos P de T, W. Este menos de acá es el que va a tener esta P de T, si lo quiero poner. Entonces aquí había un signo menos. Ese menos, lo que me va a invertir simplemente la posición del bronsquiano. En lugar de que esté como numerador, ahora estará como denominador. Si eso hacemos, nos quedará Y1 al cuadrado sobre Y1, nos quedaría Y1. Por F sobre W diferencial S. Y de esta manera ya tenemos lo que vale, ¿quién? Lo que vale la U'. U' nos quedó como Y1 a la menos 2 por W, por integral a lo largo de X, de Y1F sobre W por diferencial S. Es más, esto lo podemos poner, podemos bajar esta Y1 y tener U1' va a ser igual a W en Y1 al cuadrado por la integral de F Y1 sobre W diferencial H. En forma similar, si esto nos salió cuando empleamos la solución particular Y de P igual a 1, o igual, a Y1 por U, cuando empleamos la otra solución particular, que es la misma, la Y2 por la B, vamos a obtener una expresión muy similar. Vamos a encontrar ahora que nuestra B' va a ser igual al bronsquiano sobre Y2 al cuadrado por la integral a lo largo de X de F Y2 sobre W por DC. De esa manera tenemos U' y B'. Ya llegamos hasta ahí, ya hemos encontrado el valor de U' y de B'. Continuemos con estos dos valores, los cuales ahora simplemente vuelvo a repetir y están acá puestos de manera más explícita. U' va a ser igual a W sobre Y1 al cuadrado integral a lo largo de X de F de Y1 sobre W diferencial X, y B' es igual a W sobre Y2 al cuadrado integral a lo largo de X de F Y2W por diferencial S. Simplemente recordemos, YP era igual a Y1, YP era igual a BY2. De esta expresión tenemos que Y1 es igual a BY2, sabemos eso. También sabemos que si nosotros derivamos Y' de P, vamos a obtener U' de Y1 más U de Y1', y vamos a obtener que Y' de P va a ser igual a B' de Y2 más B de Y2'. Si a continuación nosotros igualamos estas dos Y'S', ¿qué es lo que tenemos? U' de Y1 más U de Y1' es igual a B' de Y2 más B de Y2', que es la expresión que tenemos acá. Si a continuación nosotros
agrupamos las derivadas de Y1 y Y2' por un lado y dejamos a Y2 y a Y1 por el otro lado, tendremos un Y1', que sería el término que está aquí, menos B, Y2', que es el término que está acá, que lo pasamos para el otro lado, va a ser igual a B1, Y2, menos U', Y1. Así nos quedaría esta expresión. Pues estas dos expresiones son exactamente iguales, nada más que hemos puesto los términos en otra forma. De esta expresión, ¿qué es lo que tendremos? Bueno, de esta expresión, observes. Esta primera expresión, U de Y1' menos B de Y2', la podemos poner de la siguiente manera. Sabiendo nosotros que U es igual a YP sobre Y1, en otras palabras, sabiendo nosotros que U, aquí vuelvo a ponerla, U es igual a YP sobre Y1 y B es igual a YP sobre Y2, vamos a sustituir los valores de U y de B en esta expresión. ¿Y qué es lo que vamos a obtener? YP en Y1 por Y1' menos YP en Y2 por Y2', el de aquí, y eso sigue siendo igual a esto que está acá, a B' de Y2 menos U' de Y1, sigue siendo eso. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es vamos a sacar un mínimo común denominador en esta expresión. Y lo hacemos. El mínimo común denominador es el producto de Y1 por Y2. Entonces, o hacemos este quebrado como ustedes quieran verlo. Al hacer este quebrado vamos a tener Y2 por YP, Y2 por YP, menos Y2 por YP por Y1', menos Y1 por YP por Y2'. Igual a toda esta expresión multiplicada por Y1, Y2. Entonces todo esto va a estar multiplicado por Y1, Y2. Esto está acá en este tercer paso. Aquí lo tenemos. Ahora, ¿qué es lo que tienen como factor común estas partes? Aquí ya podemos empezar a la YP y sacamos a la YP y creo que nos va a quedar. Bueno, aquí la podemos sacar y nos quedaría algo de la forma. Y además de que nos podemos sacar, quedamos nosotros que ¿qué? Y1' por Y2 menos Y2 por Y1 es igual a menos el browskiano no tiene podcast. de Y1 y Y2. Si multiplicamos ambos lados por menos, ¿así dijeron? aquí tendría yo el browskiano de Yotzinapa. Y aquí por el lado derecho tendríamos U', Y1 menos B', Y2. Es lo que tendríamos por el lado derecho. Entonces, es lo que tendríamos nosotros y entonces lo que tendríamos por el lado izquierdo sería YP Entonces yo les decía, ¿qué es lo que nos quedaba esencialmente? YP por el menos browskiano, aquí está YP por menos el browskiano, va a ser igual a Y1, Y2 por B' y un Y2. Entonces sería Y2 por Y2 sería Y2 al cuadrado. Después sería menos Y1 por U' por Y2 por Y1. Entonces quedaría Y1 por Y1 sería Y1 al cuadrado, sería Y1 al cuadrado Y2, 1'. Entonces es lo que nos quedaría. Entonces quedaría, a esto lo multiplico por signo menos, y me nos quedaría el browskiano por YP igual a esto conmutado, a Y1, Y2, a Y1 al cuadrado por Y2 por U' menos Y1 por Y2 por B'.
De ahí despejamos lo que vale YP. Y al hacer eso, lo que vamos a encontrar es que la YP por W nos quedó como Y1 al cuadrado, Y2 por U', menos Y1, Y2 por B'. En otras palabras, quedó con que la YP va a ser igual a Y1 al cuadrado por Y2 por U' sobre W, que es el Wronskiano, menos Y1 por Y2 al cuadrado sobre W por B1. Y ahora lo único que nos resta es sustituir lo que vale U' y lo que vale B' dentro de esta expresión que teníamos acá. O sea, dentro de esta expresión que aparece acá, tenemos que sustituir lo que vale U' y B'. Pero ya habíamos encontrado nosotros que U' y que U' y B' ya los habíamos encontrado con anterioridad. Habíamos encontrado nosotros que U' era igual a W en Y1 al cuadrado por integral a lo largo de X de F y Y1W en DS. Y habíamos encontrado que B' es igual a W en Y2 al cuadrado por integral a lo largo de X de F de Y2W DS. Es lo que vamos a sustituir en la última expresión que encontramos, en donde ya tenemos despejado a YB. Si hacemos eso, lo que vamos a obtener, y reduciendo términos, lo que nos va a quedar es simplemente Y2, que multiplica a la integral a lo largo de X de F Y1 sobre W diferencial S menos Y1 integral a lo largo de X de F Y2 sobre W por diferencial S. Eso es lo que nos va a quedar a nosotros. Entonces, y esa sería la solución más general que nosotros tendríamos para el caso de la ecuación no homogénea, para el caso de la ecuación diferencial de segundo orden no homogénea. Entonces, esa sería la solución más general, donde Y1 y Y2 son las soluciones de la ecuación homogénea y YP ya viene siendo la solución de la ecuación no homogénea. Entonces, esa sería la expresión. Frecuentemente a esta expresión, a este primer término, se le da el nombre de primera función de Green. A esto se le conoce también como otra función de Green. Pero eso no nos va a preocupar mucho ahorita, porque solamente son nombres los que tienen ahí. Pero esto, ya acabamos de encontrar nosotros la solución más general. Y aquí está en términos de la función, en términos de todo eso. Entonces, dejen ver si tengo ahorita un problema que les deje de tarea para que lo realicen y encuentren esas soluciones de la ecuación. Había visto uno, pero dejen ver, lo tengo ahorita traspapelado. Había encontrado un problema que me había gustado un poco. Dejen ver si lo tengo aquí a la mano. Ese problema no aparece. No apareció ahorita. Sí, aquí ya apareció. Les dejo como tarea que encuentren todas las soluciones de la ecuación x y b' más y' igual a 4x. Otra vez, les dejo como tarea
que encuentren todas las soluciones de la ecuación x, y' más y' igual a 4x. Si observan esta ecuación, la tarea es una ecuación es una ecuación diferencial de segundo orden en y. Tiene derivada segunda, tiene derivada primera, no tiene la función misma, y eso es igual a un término independiente a 4x por acá. En esta ecuación tenemos que encontrar las dos soluciones de la ecuación homogénea y la solución de toda la ecuación. Entonces hay que encontrar esa expresión. Entonces vale la pena que lo hagan, porque de esta manera practican todo lo que hemos visto hasta ahorita. Lo pueden practicar y de esta manera nosotros ya tener una solución a esto. ¿Está claro o hay cosas que aclarar? ¿Tienen preguntas o está claro? Está claro. Bueno, entonces yo les suplico que hagan esa tarea, por favor. Porque ahí van a salir dudas, si es que salen dudas desde la forma de las soluciones, dudas en cómo se encuentra toda la solución final, y vale la pena hacer. Esa sería una de tantas ecuaciones que se van a aparecer frecuentemente. Entonces traten de hacerla, por favor. Ahora, vamos a platicar un poquito acerca de lo que sigue. Lo que sigue, lo que vamos a ver a continuación, es lo que se conoce como función de Green. Es con doble E y una función de Green. Es lo que tocaremos. Estas van a servir para resolver directamente ecuaciones diferenciales parciales. Algo así como si nos dan a nosotros la ecuación de la forma laplaciano de psi igual a menos rho en epsilon 0, vamos a poder resolver rápidamente esa ecuación mediante la llamada función de Green. Pero para poder, la función de Green no es que sea, bueno, aparte de que va a ser una función, esencialmente es un método para atacar ecuaciones diferenciales parciales. En eso consiste esta expresión. Va a ser un método el que vamos nosotros a entender. Y esto solamente se puede entender a la luz de una expresión o de una función que no es función. Se encuentra a la luz de la llamada función delta de Dirac. Entonces, se va a encontrar mediante la llamada función delta de Dirac. Se le llama función, pero la delta de Dirac no es ninguna función en el sentido usual de cómo hemos aprendido funciones todos, o cómo aprendimos funciones hasta antes de ver a la delta de Dirac. La delta de Dirac, más que ser una función, se explica más si uno analiza distribuciones. Ahí se entiende más lo que es la llamada función delta de Dirac. Y ahorita entenderemos un poquitito algo acerca de ella. Entonces vamos a platicar un poco acerca de la delta de Dirac. Y vamos a platicar de la siguiente manera. La delta de Dirac, esa delta de Dirac, tiene las siguientes propiedades. Se define dos postulados. Y algunos dicen que tres postulados. Vamos a proponer dos y ponemos también el tercero, que muchos de ellos también lo ponen como un tercer postulado para definir a la delta de Dirac. El primer postulado, el postulado I,
o el postulado 1 o el postulado A, como quieran ustedes ver, nos dice que la delta X, la delta de X, es de 0 solo en X igual a 0 y la delta X es igual a 0 para toda X diferente de 0. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el primer postulado? Que delta X es igual a 0 para toda X diferente de 0. Así se podría quedar. Y solo en X igual a 0, la delta X es diferente de 0. ¿Cuánto vale? Simplemente es diferente de 0. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que está indeterminado su valor en X igual a 0, que no sabemos cuánto vale. Si alguien pone infinito, bueno, infinito es una indeterminación, es algo que sea indeterminado, lo puede poner. Pero eso sería delta de 0 igual a infinito. Pero ¿de qué le sirve ese infinito si no sabe aparentemente todavía trabajar? Segundo postulado, 2i. ¿Qué es lo que nos dice? Lo que nos dice es que la integral de menos infinito hasta infinito de f de x, delta de x, diferencial x, esto es igual a f de 0 o a f de x igual a 0. Otra vez, ¿qué nos dice este segundo postulado? Se lo voy a poner aquí en la hojita para que lo vean los dos postulados. El primer postulado nos dice que delta x es igual a 0 para toda x diferente de 0. Aquí ya se subtiende que si x es igual a 0, la delta x va a tener algún valor, pero ¿cuál valor? Pues no se sabe cuál, está indeterminado, puede ser cualquiera. Solamente sabemos que es diferente de 0 en x igual a 0. Después, el segundo postulado que nos dice que la integral de menos infinito hasta infinito de f de x, delta de x, diferencial x, es igual al valor de la función evaluado en aquel punto en donde la delta es diferente de 0, al valor de la función en 0. Es lo que nos dice el segundo postulado. Con esto sería suficiente para trabajar la delta. Pero hay un tercer postulado que hay veces ponen y que dice lo siguiente, y que dice así, 3i. La integral de menos infinito hasta infinito de delta x, diferencial x, es igual a 1. Entonces, el tercer postulado nos dice, la integral de delta x, diferencial x, es igual a 1. Obsérvese cómo este tercer postulado puede tenerse fácilmente si aprovechamos el postulado 2i, el postulado anterior. ¿Qué hubiera pasado si en el postulado anterior la f de x que tenemos acá es una constante y esa constante vale 1? Bueno, pues tendremos que ser la integral de delta x diferencial x, y si esta f de x es igual a 1, significa que para todo valor de x la función vale 1, por lo tanto en f igual a 0 la función sigue valiendo 1 y tendríamos la integral de menos infinito a infinito de delta x diferencial x es igual a 1. ¿Qué es lo que se está proponiendo en esta parte? Que esa integral sea igual
a la unidad. Entonces, ya se tendría esa expresión. Entonces, ya como que ese postulado aparentemente está de más. Pero también tiene otra interpretación. También se puede interpretar como una probabilidad. Si lo interpretamos como una probabilidad, esto nos está diciendo que la certeza de que esto lo podemos interpretar primero como un área o como una probabilidad. Si lo interpretamos como un área bajo una curva, la curva correspondiente es la curva que representa a delta X. Pero ¿cuál sería esa curva? ¿Cómo sería esa curva? Ustedes piensen en algo que en los alrededores de X vale 0 y que solamente en el punto X igual a 0 tiene un valor indeterminado, que puede ser como una aguja infinita, su valor, y lo que estamos teniendo aquí es el área de esa aguja infinita que vale 1. Es algo así como que en ese punto, en el origen, tenemos una carga. La certeza de que aquí tengamos una carga es igual a la unidad. Es como si en cada punto donde existiera algo, pudiéramos colocar cosas. Pero olvidémonos tantito de eso. Lo podemos interpretar como el área bajo una curva, y esa curva vale la unidad. Bueno, entonces, es lo que sucede. Cuando esta delta se propone y la propone Dirac, pues los matemáticos de ese entonces no la aceptaban en absoluto, porque no era una función ni era nada. Entonces, los puso a trabajar para que ellos encontraran el camino de poderla justificar. Y la justificaron mediante un conjunto de distribuciones, en particular un conjunto de secuencias que en el infinito se comportan como esta función, como la función delta de Dirac. Entonces, la próxima clase voy a hacer ejemplos de esas funciones para que veamos que hay funciones que se comportan como esta delta de Dirac, pero lo que a nosotros nos preocupa más es entender a la delta y ver cómo funciona. Entonces, la próxima clase, en base a estos postulados que acabamos de establecer, vamos a sacar más valores de la delta. Por decir algo, vamos a sacar cuánto vale la delta de quién, de una constante A por la variable X. ¿Cuánto vale la delta de X menos X1 por X menos X2, por decir algo? ¿Cuánto vale ese tipo de delta? Y vamos a ver cuánto vale la delta cuando el argumento es una función de X. Y todavía podemos decir un poquito más. Esa delta de X aquí estamos pensando solamente en una dimensión, pensando en que toda la historia se está dando a lo largo del eje real. No, también existe la delta a lo largo del eje Y y la delta a lo largo del eje Z. Y si se juntan las tres deltas, si juntamos dos de las deltas, podemos tener una delta que tiene que ver con un área, una delta que tiene que ver con un volumen, y entonces esa delta la podemos representar también en distintos tipos de coordenadas. Pero esa historia la empezaremos la próxima clase. Ahorita son 10:01, ahorita podríamos continuar, pero no se pudo. Yo por un lado les doy las gracias por haberme aguantado hasta las 9 de la mañana, y la próxima clase yo trataré de ser puntual para que abarquemos lo más que podamos de este tema. Muchas gracias y buenos días a todos. Hasta luego. Gracias, profe. Buenos días igualmente. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.